Sí, un placer estar nuevamente conversando con ustedes en este su podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Como es habitual, cada viernes traemos temas de interés y en esta ocasión estaremos hablando sobre meteorología, específicamente sobre la temporada ciclónica. Hoy nos acompaña, tenemos el placer de que esté junto a nosotros la especialista Ginelis Bermúdez. Muy buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes para todos. Un placer para mí también estar pudiendo compartir con ustedes en este podcast. Ginelis, se avecina una temporada ciclónica, bueno, ya inició el pasado 1 de junio la temporada ciclónica, se avecina bastante intensa. ¿Qué pronósticos se tienen para esta actual temporada? Sí, el 1 de junio comenzó la temporada ciclónica 2025 en la cuenca del Atlántico, Caribe y Golfo de México, que como todos saben se extienden hasta el 30 de noviembre. Estamos pronosticando una temporada ciclónica activa. Como promedio, para un año en una temporada ciclónica en la cuenca atlántica se ocurren 14 ciclones tropicales. El Instituto de Meteorología está pronosticando la formación de 15 ciclones tropicales, es decir, una temporada ciclónica por encima de lo normal, una temporada ciclónica activa. De ellos, 8 deben alcanzar la categoría de huracán porque las condiciones que regulan el comportamiento de la temporada ciclónica se tornan favorables para que sea una temporada ciclónica activa. Se está pronosticando una temporada ciclónica activa con la formación de 15 ciclones tropicales, 8 de los cuales van a alcanzar la categoría de huracán. Y es que el comportamiento tanto de las condiciones que regulan la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico se tornan favorables para que así sea. El evento La Niña, oscilación del sur, es decir, en su fase negativa, está teniendo un debilitamiento en los primeros meses, el mes del año 2025, dando paso a las condiciones neutrales. Y estas condiciones se tornan favorables teniendo en cuenta los promedios históricos de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial. Son condiciones que se tornan favorables y otro elemento fundamental es la temperatura del mar en la cuenca de la franja tropical de la zona del Atlántico y el Caribe. Aunque los valores son inferiores ligeramente con respecto al año 2024, pero están todavía por encima de los 25,6 grados Celsius, que son las condiciones necesarias para la formación y la intensificación de los ciclones tropicales. Hablando de probabilidades, hay un 75% de probabilidad de que un huracán se intensifique o se genere en el mar Caribe. Siempre es de cuidado para Cuba. Hay una probabilidad del 70% de que al menos una tormenta tropical afecte al país y es del 50% la probabilidad de que al menos un huracán afecte al territorio nacional. Un 50%, pero que está por encima de la media histórica de peligro climático para Cuba, que es de un 35%. Y hay un 50% también de probabilidad de que un ciclón tropical, en este caso un huracán que se forme en la cuenca del Atlántico, penetre también al área Caribe, por lo cual también representaría un peligro potencial para Cuba. Estas mismas condiciones son las que hacen que ustedes se tracen estas proyecciones para la temporada ciclónica en nuestro país. Exactamente, nuestro sistema de vigilancia alerta temprana está integrado por 68 estaciones meteorológicas a lo largo y ancho de todo el país, estaciones meteorológicas convencionales y unas 25 estaciones automáticas que han venido adquiriéndose a través de los proyectos internacionales y han venido a cubrir el resto de las áreas que no contaban con zonas donde se hacían mediciones de los datos atmosféricos. Contamos también con 8 radares meteorológicos que han tenido una etapa de reparación y mantenimiento previo al inicio de la temporada ciclónica. Hoy el 75% de disponibilidad tecnológica de nuestros radares meteorológicos para hacer la vigilancia nacional. Tenemos también 14 centros meteorológicos provinciales, 9 centros nacionales, 8 radican en la sede del Instituto de Meteorología y el Centro Nacional de Radares, que radica en la provincia de Camagüey, y más de 1.100 trabajadores que garantizan toda la vigilancia, las investigaciones y los servicios científico-técnicos estatales que se realizan en nuestra institución. Ginelis, si habláramos un poco de qué ha propiciado que en los últimos años se ha visto un fuerte fortalecimiento de estos huracanes, ¿a qué se debe precisamente? Uno de los elementos fundamentales está relacionado con el incremento de la temperatura superficial del mar, que es una de las condiciones necesarias para la intensificación y la formación de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Hemos tenido casos que incluso huracanes que han afectado al país. En el año 2022 teníamos el caso del huracán Ian,
que llegó al sur de la Isla de la Juventud siendo una tormenta tropical y en un periodo entre 6 y 12 horas alcanzó a ser un huracán intenso, llegó a ser un huracán categoría 3 que afectó con vientos superiores a los 185 kilómetros al territorio occidental. Tenemos también a Rafael en el año anterior, en el 2024, prácticamente con las mismas características, que llegó siendo una tormenta tropical o un huracán categoría 1 en las cercanías de las aguas del territorio nacional al sur de la región occidental, y también llegó a ser un huracán intenso. Y tenemos también la rápida formación de Óscar, también en el 2024, que llegó muy cerca a las costas del extremo oriental, alcanzando la categoría de 1 de huracán con vientos de 120 kilómetros por hora. Y todo esto está relacionado evidentemente con el incremento de la temperatura superficial del mar en las cercanías del archipiélago cubano como combustible necesario para la intensificación y fortalecimiento de esos sistemas. Hoy, por ejemplo, en este mes que está cursando, el mes de junio, las temperaturas superficiales del mar próximas al territorio nacional en el Caribe occidental ya oscilan entre los 28 y los 29 grados, es decir, que son las condiciones bien propicias para la intensificación de estos sistemas. Ante la inminencia de un desastre natural, el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba cuenta con un plan de enfrentamiento de 3 fases: informativa, alerta y alarma ciclónica, pensadas para minimizar el impacto de estos eventos meteorológicos. Posteriormente se pasaría a una etapa recuperativa después de la salida del ciclón del territorio nacional, y cuando no exista influencia de sus efectos es que se realizan los trabajos necesarios de rehabilitación en las zonas afectadas. Ginelli, es importante también hacer un llamado a las personas, porque con el avance de la tecnología y la disponibilidad de la tecnología existen muchos sitios que visitan las personas, incluso noticias que se expanden rápidamente y se comparten como información real acerca de algunas situaciones meteorológicas, partes meteorológicos diarios. ¿Qué usted aconseja como especialista a nuestra población, a nuestros seguidores, a estas personas que están escuchándonos a esta hora y pueden disfrutar entonces también de la experiencia, pero sobre todo de la sapiencia a la hora de conocer los partes oficiales y de dónde pueden salir? Exactamente, las personas, dados los avances tecnológicos, tienen acceso a todo lo que es radares, modelos de pronósticos, imágenes de satélite, pero el centro rector, el único centro rector autorizado en nuestro país a emitir la información meteorológica, los avisos de alerta temprana, avisos especiales, avisos de ciclón tropical, es el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología. Por lo tanto, recomendamos mantenerse siempre informado, pero por las vías oficiales, por nuestra página web, por los canales de Telegram, de Instagram, de la página en Facebook del Centro de Pronóstico y también de nuestra institución. Hay otros medios también de comunicación, como son los teléfonos meteorológicos que existe en el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, 788-88-6060, y está también los teléfonos meteorológicos en cada centro meteorológico provincial, que también es una vía de información directa con nuestra institución. Creo que es válida esta alerta que usted acaba de hacer a estas personas que hoy se dedican, o más bien aquellos que siguen estas cuentas no oficiales con información no real de los pronósticos del tiempo, y más en esta temporada. Y también informarse por nuestras vías ya más tradicionales, como es los medios de difusión masivos, radio, televisión, también la prensa escrita. Gracias, Ginelli. Ginelli, en Cuba tenemos por naturaleza, por historia, una amplia cultura de lo que es qué hacer en la temporada ciclónica, cuáles son las acciones a cometer por los consejos de defensa en cada uno de los hogares, en los barrios, pero siempre es oportuno reconocer que estos fenómenos no es un solo punto, sino también que es una región y pueden abarcar algo más. Estos fenómenos son peligrosos y traen consigo consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Siempre es bueno continuar alertando a nuestra población, a nuestros seguidores, de cuáles son las consecuencias que pueden traer estas tormentas tropicales, estos ciclones que pueden formarse en medio de esta temporada ciclónica que estamos viviendo ahora. Mira, los ciclones tropicales traen asociados 3 fenómenos meteorológicos peligrosos. Están las lluvias intensas, las fuertes marejadas y también las intensas lluvias. Todos ellos son fenómenos meteorológicos peligrosos asociados a los ciclones tropicales que traen consecuencias negativas si no cumplimos adecuadamente las orientaciones por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que son los tomadores de decisión en este caso ante fenómenos meteorológicos peligrosos de este tipo en cuanto a prevención
de las vidas humanas, siempre con un previo aviso, una previa alerta de nuestra institución. 72 horas antes se van tomando todas las medidas para, en dependencia de la afectación de los sistemas, pues se comienza a transitar por la fase informativa, alerta, alarma y bueno, posteriormente ya la recuperación. Siempre hay que mantenerse bien preparados, bien alerta ante este tipo de fenómenos y sobre todo cumplir con las orientaciones de la Defensa Civil. Pero incluso existen otros fenómenos meteorológicos peligrosos dentro de la temporada ciclónica, incluso ocurren también en el periodo invernal y que no están asociados directamente a los ciclones tropicales y que también representan un peligro para nuestro país. Estamos hablando de eventos de tiempo severo, la caída de granizo, los vientos fuertes en rachas, asociados a las tormentas eléctricas fuertes en horas de la tarde con vientos que superan los 90 kilómetros por hora, los tornados, las trombas en la altura, las trombas marinas, las lluvias intensas que en muchas zonas, sobre todo en zonas bajas y de mal drenaje, también generan inundaciones súbitas y siempre hay que tener mucha precaución con la ocurrencia de este tipo de eventos de tiempo severo. Un placer inmenso haber compartido con usted, Ginelly, estos minutos. Le recordamos que en este podcast de Cuba Debate hemos estado compartiendo con la máster en ciencia, Ginelly Bermúdez, quien es además directora adjunta del Instituto de Meteorología en nuestro país. Hemos estado abordando el tema de la meteorología, precisamente la temporada ciclónica, la cual inició en nuestro país el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Yo le recomiendo a usted que siga la información oficial, tal y como nos lo decía la licenciada, a través de los canales oficiales. En estos meses, principalmente junio, julio, agosto, septiembre, octubre y finalizando noviembre, para conocer bien detalladamente cada una de las informaciones de los partes que emita el Instituto de Meteorología en nuestro país. A usted muchas gracias por estar con nosotros y también a ustedes, nuestros seguidores. Los esperamos, como es habitual, cada viernes en su podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida.